Entonces, lo que puede soportar extra el globo para poder elevarse como máximo sería esto, 37.245.51 kilos. ¿De acuerdo? No está tan enredado, solo hay que tener cuidado con una que otra operación. Entonces, con esto estaríamos terminando con 3 ejercicios de hidroestática. Ya nos tocaría entonces pasar a hidrodinámica. No sé si prefieren, vamos a ver, yo creo que puedo reacomodar todo esto acá, aprovechando que se puede. Yo creo que queda mejor así. Es entendible, creo, no sé. Listo. Bueno, ¿quieren un descanso y arrancamos después con hidrodinámica? Sí. Vale. Tomemos 10 minutos de vuelta o más, un poquito más. Empezamos a las ¿qué? 12:10, ¿les parece? Retomamos a las 12:10, ¿de acuerdo? Va. Yo sí me voy a levantar de la computadora para estirarme un poco que me duele la espalda. Volvemos a las 12:10 entonces.
Bueno, vamos a ir ahora entonces a la parte de la teoría de la hidrodinámica, que básicamente aquí siempre estamos en fluidos ideales, no estamos en, digamos, cada vez que, por ejemplo, hablemos de una captación de agua total. Normalmente los nacimientos de agua están, bueno, algunos, no todos, en algún punto alto de alguna montaña. Y resulta que más o menos ahí se hace una especie de captación, o sea, es como una especie de presa, por decirles algo. Y luego, por medio de un tubo, se conduce hasta donde regularmente se fabrica o se construye un tanque de distribución. Si ustedes viven en una colonia donde ven un tanque elevado, pues eso sería básicamente a donde llega a almacenarse el agua. Luego entonces, por gravedad, por energía potencial básicamente, se, uh, se distribuye el agua a toda la colonia o a todo donde se quiere brindar el servicio, pero hay un pequeño porcentaje que se pierde por fricción, cosa que nosotros no vemos acá. ¿Sí? Nosotros vemos simplemente fluidos ideales, no reales. Y se los comento porque en algún instante me ha llegado un comentario de que hay compañeros de EPS que realizan un aforo, es decir, um, ellos piensan que la misma cantidad de agua que tienen en un punto va a llegar en otro, pero a lo largo de la trayectoria de la tubería se pierde una parte de esto. ¿Sí? Entonces, solo para aclararlo. Entonces veamos el flujo de fluidos, o en tal caso sería dinámica de fluidos o hidrodinámica, como quieran llamar. La teoría es bien corta y es bien básica. Dice que el flujo aerodinámico es el movimiento de un flujo en el cual cada partícula en el fluido sigue la misma trayectoria, pasa por un punto en particular que siguió la partícula anterior. El flujo de fluido, entre paréntesis gasto, en alguno que otro libro van a encontrarlo como, vamos a ponerle color, como caudal. Que normalmente lo designan como una Q. Y esto normalmente está en volumen sobre tiempo. Es decir, en dimensionales sería metro cúbico por segundo. Puede ser por minuto, pero lo normal es que sea esto. Es una razón. Digamos, como tenemos la velocidad en metros sobre segundo, esto sería una razón de volumen por unidad de tiempo, entonces un metro cúbico por segundo. Entonces el flujo del fluido, gasto o caudal, se define como el volumen de fluido que pasa a través de una cierta sección transversal en una unidad de tiempo. Entonces básicamente tenemos una parte de entrada y una parte de salida. Lo cierto es que esto, o estas áreas, el volumen que habla, que se define por una unidad de tiempo, pues sería básicamente esto. Tomar una porción de la tubería, generar un volumen que en este caso podría ser un cilindro, se calcula acá el área, eso sería el volumen, y esto prácticamente sería el caudal. Entonces, el caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida, y el caudal lo podemos definir de esta forma, como el área de la sección transversal por la velocidad del fluido por el tiempo, es básicamente el volumen, que es lo que tenemos acá,
Dividido un tiempo, entonces estos se anulan. Y básicamente el caudal también puede ser definido como el área de la sección transversal, o sea, esta, multiplicado por la velocidad, que en este caso sería una v más pequeña. El principio de la continuidad establece que el caudal, digamos en esta sección de acá, que se puede calcular como velocidad 1 por área de sección transversal 1, o es decir, condiciones iniciales, tiene que ser igual al caudal que sale, es decir, velocidad 2 por área de sección 2. A esto me refería con lo que me decían o con lo que cuentan los alumnos de EPS. ¿Sí? O sea, el caudal aquí al inicio de la tubería, hagan de cuenta que sea 3 metros sobre 3 metros cúbicos sobre segundo, pero aquí va a disminuir a 2.8, por decirlo así. Entonces, esto es debido al efecto de fricción que se genera entre el flujo y la tubería. Por eso el caudal al final en fluidos reales no es el mismo. Y eso depende del coeficiente de fricción o de rugosidad que tenga la tubería, cosa que no vemos acá. Entonces el gasto, tal y como lo ven acá, o el caudal, ese queda definido así, como la velocidad multiplicado por la sección o el área transversal de la sección transversal. ¿Sí? Eso es uno. Y aquí la ecuación de Bernoulli. En la ecuación de Bernoulli, nosotros tenemos a cierta cantidad de energía aquí y cierta cantidad de energía acá. Entonces dice Bernoulli, la presión como tal, nosotros la vamos a ver acá. Digamos, hay una presión aquí ejercida sobre esta área de sección transversal. Ese es el primer término. Dice que es la presión más ρGH. Se recuerdan que ρGH se define como la presión manométrica y está en función de la altura de un punto de referencia, más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Eso ya involucra aquí la velocidad o la energía cinética. ¿Sí? Entonces aquí tenemos energía cinética, energía potencial, más la presión que ya trae en un extremo y que este tiene que ser mayor para poder solventar o saltar una diferencial de altura. Lo cierto es que este término o esta sumatoria de energías de la presión más densidad por gravedad por altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado tiene que ser constante. Entonces, en el punto 1, que podría ser este, vamos a tener presión 1 más ρGH1 más un medio de la densidad por la velocidad en ese punto elevado al cuadrado. Y en el punto de salida tendríamos presión 2 más densidad por gravedad por altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad en ese otro punto también elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta es la ecuación de Bernoulli, es la que vamos a utilizar para poder llegar a determinar ya sea presión en punto 1 o en punto 2, determinar la altura o diferencia de alturas que hay entre los puntos o diferencia de presiones que hay entre los puntos, hablando de diferencia de P1 y P2, o determinar la velocidad en alguno de los lugares estos, aunque la velocidad va a estar íntimamente ligado con esta ecuación de acá, con la ecuación del caudal. Pero estas dos, aquí es donde se entrelazan. Y una aplicación particular de la ecuación de Bernoulli se le denominó como teorema de Torricelli. Por ejemplo, acá tendríamos un depósito lleno completamente de agua y a alguna altura, digamos tomando este punto de referencia, el del piso, acá, a cierta altura
tener un agujero o generar un agujero o un chorro en donde se va a empezar a vaciar. Sí, este es el ejemplo más clásico del tinaco. Entonces, como bien decíamos acá arriba, tanto en un punto como en el otro, esta ecuación tiene que ser constante. Entonces, si tomamos como origen el punto 1 acá y el punto 2 aquí, en este punto de acá, nosotros poseemos una presión 1, poseemos una densidad por gravedad por altura 1 y poseemos también un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Esta es la salida. Y en el punto 2 aplicamos lo mismo. Presión 2, densidad por gravedad por altura 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Esta es aplicando Bernoulli en ambos extremos. Y aquí vamos a lo siguiente. Si este punto 2 no posee una tapadera y está expuesto a la presión atmosférica, y el punto 1 también está expuesto a una presión atmosférica, entonces acá se elimina la presión 1 y presión 2. Luego entonces, la velocidad 2, o en el punto 2, digamos acá la velocidad es básicamente a cómo sale acá el caudal. Ahora el dilema, no dilema, sino que la observación que se hace aquí, si alguna vez a ustedes les ha tocado, les cuento todo esto porque a mí siempre me ha tocado vaciar el tinaco y de repente tienen que limpiarlo. Eso se hace, no siempre, pero de manera esporádica. Resulta que cuando ustedes abren acá la llave, obviamente no lo están desperdiciando, no está conectado a una tubería, ¿no? Pero cuando ustedes abren la llave, ahí se ve o se distingue que la velocidad tiene un valor, pero acá arriba, este nivel de agua o sea, se desplaza tan lentamente comparado con el de la salida que prácticamente se llega a considerar cero. Entonces, en este punto de acá, se considera cero y se elimina ese término. De tal forma que lo único que nos queda sería ρGH1 por un medio de la densidad por la velocidad en 1 más o igual a la densidad por la gravedad de H2, que es el segundo término. Entonces, si se fijan acá, tenemos tres valores de la densidad. Entonces acá simplemente las eliminamos y nos queda esto. Un medio de la velocidad de salida elevado al cuadrado igual a la gravedad por la altura 2. Si pasamos este otro término al otro extremo, entonces pasaría menos la gravedad por la altura 1. Si pasamos este 1 medio que está multiplicando a dividir, o este 2 que está dividiendo a multiplicar, entonces nos quedaría esto. La velocidad 1 al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la diferencia de alturas. Y para despejar la velocidad 1, le sacamos raíz cuadrada. Y entonces, cuando tengan un ejercicio específicamente como este, la velocidad de salida en este punto de acá es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Solo que la altura acá, ojo, H es H2 menos H1. ¿Qué significa eso? La altura 2 es la altura del nivel completo del agua en el recipiente. Y a esto tendríamos que restarle la altura 1, que es la altura siempre desde el fondo, desde donde está ubicado el punto de salida. ¿De acuerdo? Eso sería básicamente la teoría. No hay más, hasta aquí quedé. No logro hacer que Word regrese a la siguiente página, no sé por qué. Pero entonces esto sería básicamente lo que nosotros vamos a utilizar. Ecuaciones. Pues básicamente el caudal es continuo y sería área por velocidad. Y esta ecuación
de Bernoulli. La de Torricelli pues es una deducción o simplificación de la de Bernoulli, pero básicamente esas dos serían las que nos van a interesar en este caso. ¿Cuánto falta? 35 minutos. Bueno, voy a darle guardar acá. Entonces les debo para la publicación de hoy. La parte 2 de los ejercicios de hidroestática, que es lo que acabamos de terminar. La teoría de hidrodinámica, que es esta, que es bien simple, ya la vieron. Y la parte 1 de los ejercicios que vamos a ver de hidrodinámica en este momento. Entonces vamos a ir. Acá, perdón, me se van a reír de esto, pero resulta que nunca encontré el bendito libro donde saqué este ejercicio, entonces solo no tengo la imagen en sí. Entonces solo anoté en su momento esto, pero se los voy a compartir, tal vez en algo más decente. Vamos a ver. Dice entonces acá, determina la diferencia de presiones en la bomba. Cuando habla de diferencia de presiones es la diferencia de presión en el punto 1 y presión en el punto 2, o sea, la resta de estos, ¿no? La presión de la bomba para llevar el agua hasta el depósito en la parte alta. Entonces acá se entiende de ese pequeño y burdo ejercicio o esquema que lo que se está transportando acá, y apenas si se ve, H2O. Entonces se está tratando de mover o trasladar del punto 1 hasta el punto 2, en el cual hay una diferencia de altura de 12 metros, y dice que el diámetro en el punto 2 es la cuarta parte del diámetro del tubo en el punto 1. Que la velocidad de aquí llegada en el punto 2, en la parte alta del depósito, es igual a 16 metros sobre segundo, y no conocemos la velocidad 1 en la bomba, ¿sí? Pero lo cierto es que nos están pidiendo la diferencia, determine la diferencia de presiones en la bomba. La bomba está acá en el punto 1. A ver, entonces, nosotros, tal y como lo vimos en la ecuación de Bernoulli, vamos a aplicar esta en el punto 1 y en el punto 2. ¿A qué me refiero con la ecuación de Bernoulli? Es esa grande donde dice que la presión en el punto 1, esa es la perpendicular, más la densidad por la gravedad por la altura 1, más un medio de la densidad por la velocidad en ese punto elevado al cuadrado, es igual a los mismos términos, solo que en el punto de salida. Entonces, veámoslo así, ya que tenemos punto 1 y punto 2, escribamos acá esto y luego vamos a ir viendo qué es lo que nos va a ir haciendo falta para determinar dicha diferencia de presiones. Entonces acá sería, en el punto 1 voy a tener presión 1 más densidad por gravedad por altura en 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y esto es igual. En el punto 2 también existe una presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Esto es aplicación de Bernoulli en el punto 1 y en el punto 2. Como se supone que lo que me está pidiendo es la diferencia de presiones, entonces yo voy a despejar esto. Dejo P1 en el lado izquierdo, paso a restar la P sub 2, y esto es lo que me está pidiendo. Diferencia de presiones. Entonces, para obtener esta diferencia de presiones o el delta P, tengo que igualarlo, ¿sí?, a todos los demás elementos o ecuaciones que me hacen falta, pero del lado derecho. Es decir, la presión 2 o todos los que tienen su índice 2, el P2 no porque lo acabo de pasar por acá, o sea, lo que es densidad por gravedad por H2 más un medio de
La densidad por la velocidad de 2 al cuadrado se queda aquí tal y como está con los signos. Y los términos de densidad por gravedad por altura 1 más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado pasan al otro lado con el signo contrario. De esta forma. ¿Qué sería aquí? Densidad por gravedad por H2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos, ahora voy con el primer término o el segundo término del lado izquierdo, la densidad por la gravedad por altura 1 menos un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tengo que solucionar. Si se fijan, la densidad, pues es un factor común, pero como es de agua, estamos hablando, acá lo voy a poner, densidad de H2O igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces poseemos la densidad. Altura 1 y altura 2. Como nosotros tenemos, vamos a hacer con qué color, ahora con este y así de pequeño. Si nuestro punto de referencia es este, y es el piso, aquí está mal dibujado, pero digamos, estos 12 metros es la altura entre el 2 y el 1. ¿Sí? Entonces, la altura 1, pues vamos a ver, podríamos ponerla como 0 y la altura 2 como 12. Hay otra forma de trabajarlo, pero vamos a ver qué hacemos al final. Entonces, si tenemos hasta cierto punto ese valor, luego las velocidades, tanto en el punto 1 como el punto 2, no valen 0. De ahí tenemos que sacar una relación para poder determinarlo. Y luego, pues eso sería todo. Básicamente, hasta ahí vamos más o menos bien. Entonces, si se fijan, tengo densidad acá, densidad, densidad y densidad. Tenemos gravedad y gravedad. Conocemos altura 2, conocemos altura 1. Un medio, pues es una constante. Y lo que no conocemos son las velocidades, aunque sí tenemos una. Aquí arriba, en la salida, tenemos V sub 2, pero no conocemos V sub 1. A pesar de eso, tenemos esta relación. Dice que el diámetro 2, o sea, el diámetro del punto 2, es igual a la cuarta parte, o es un cuarto del diámetro del diámetro del punto 1. Entonces, si arrancamos con eso, arrancamos con esta condición, decimos, el diámetro del tubo en el punto 2 es igual a un cuarto del diámetro en el punto 1. El diámetro es 2 veces el radio. Si eso es así, entonces acá voy a colocar 2 veces el radio 1 también. Si voy muy rápido, me avisa. Luego entonces acá voy a despejar ya sea R1 en función de, o sea, ya puedo despejar R2 o R1, el que ustedes quieran. Para mí el más fácil de despejar ahorita es R2. Entonces, R2, si paso a dividirlo, aquí sí hacemos una operación. Acá tengo un cuarto por 2. Entonces, eso significa que sería 2 dividido 4. Me da 0.5. ¿Estamos bien ahí? ¿Todo el mundo entiende eso? Va. Este 2 lo tendría que pasar a dividir. Ese 0.5 todavía dividido 2. Entonces me queda como 0.25. 0.25 es un cuarto. O si quieren verlo así, este punto de acá, tengo un 2 que está acá, que está multiplicando, y del otro lado también tengo un 2 que está multiplicando. Cuando pase a dividirlo, lo voy a poner de una vez mejor, estos se van a anular. Hagan de cuenta que sería aquí un cuarto
por 2R1 dividido, ¿de dónde está saliendo? Pues es este que estoy despejando. Entonces aquí este que multiplica y este que divide. Me queda entonces aquí. R2 es un cuarto de R1. ¿Sí? Hasta aquí no he logrado nada. Solo definí, o sea, redefiní, digamos, que la relación de los diámetros las pasé a la relación de radios, que al final termina siendo la misma. Aquí lo que me hace falta para definir la velocidad que no tengo, que es la v sub 1, es aplicar el principio de continuidad que decía, o que dice, que el caudal de entrada, estoy hablando de este, de ese mismo. Entonces el caudal de entrada es igual al caudal de salida, es decir, la velocidad 1 por el área de sección transversal 1 es igual a la velocidad en 2 por el área de la sección transversal en 2. Entonces aquí ya voy a ello. Entonces acá caudal 1 o caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2. Esto, si se fijan, dice que es velocidad por área. Entonces aquí sería área de sección 1 por velocidad 1. Esto es igual al área 2 por velocidad en 2. Bueno, espero que no les confunda que yo uso volumen mayúscula con, o sea, la B mayúscula, o la V mayúscula para definir volumen, pero aquí lo estoy usando para definir velocidad. ¿Lo cambiamos o sí lo entienden? ¿O les causa confusión? ¿Se entiende? Va. Entonces, aquí es donde vamos a ver las relaciones. Digamos el área 1, como es un círculo, porque es un tubo, sería pi r al cuadrado. Entonces sería r1 al cuadrado. Aquí por la velocidad 1. El área de la sección 2 es pi r2 al cuadrado, aquí por la velocidad en 2. Si se fijan, yo tengo acá el valor de la velocidad 2. Tengo la velocidad 2. Y aquí arriba ya tengo relación de R1 y R2. Entonces aquí al sustituir uno con respecto al otro, digamos R2, lo sustituyo acá. Me quedan términos de R1. Y entonces R1 ya no sería ningún tipo de obstáculo. Y B2 terminaría siendo, o B1 termina siendo una proporción de B2. ¿Sí? De tal forma, entonces aquí, ya en esta parte, si se fijan, yo podría venir y eliminar el pi. Y luego ya despejar. ¿Qué voy a despejar? Se supone que lo que no conozco es B1. Entonces B1 sería igual R2 al cuadrado por la velocidad 2 dividido R1 al cuadrado. Aquí es donde ya voy a sustituir R2 como un cuarto de R1. Entonces acá me quedaría un cuarto de R1 multiplicado por la velocidad 2 dividido R1 al cuadrado. Aquí, perdón, esto es al cuadrado. Un cuarto de R1 al cuadrado. ¿Sí? Sigamos aquí el proceso. Entonces, velocidad 1. Estoy hablando aquí del último término. Un cuarto elevado al cuadrado sería 1 elevado al cuadrado y 4 elevado al cuadrado. Entonces me quedaría la fracción un 16avo de R1 al cuadrado. ¿Sí?
multiplicado por la velocidad 2, y aquí todavía dividido, R1 al cuadrado. Fíjense acá, tengo R1 al cuadrado que multiplica y R1 al cuadrado que divide. Y aquí ya me los troné. Y al final me queda como un 16avo de la velocidad 2. Eso es lo que vale la velocidad 1. Al sustituir sería 1 partido 16 por el valor que tiene la velocidad 2, que es de 16 metros sobre segundo. Entonces eso significa que la velocidad 1 equivale a 1 metro sobre segundo. ¿Sí? Entonces aquí prácticamente ya tenemos todo para poder aplicar esta ecuación de acá. ¿De acuerdo? Entonces, reescribámosla. Aquí todavía va a alcanzar. Escribamos de vuelta la ecuación. Entonces lo que teníamos acá de diferencia de presiones era presión 1 menos presión 2 igual a densidad por gravedad por altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos la densidad por la gravedad por H1 menos un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Entonces, si nosotros, como lo estaba planteando acá, este fuese nuestro punto de referencia, entonces H en 1, ya estoy hablando que es aquí, perdón, pero es esto, ¿no? Entonces H1 vale 0, porque está en el punto de origen. Entonces este término de acá, hago 0, porque H1 está en punto de referencia, ¿sí? Y por eso H1 es igual a 0. Le voy a poner aquí una coma. Por eso este tercer término, pues prácticamente lo elimino. Entonces veamos. Acá de vuelta. Presión 1 menos presión 2 es igual. Estamos hablando de agua. Pues yo voy a empezar a llenar todos estos valores. La densidad, 1000 kilogramo o metro cúbico. Gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Altura, 12 metros. Más un medio de la densidad, una vez más 1000. Aquí ya vendría el valor de la velocidad 2 elevado al cuadrado. Esto es 16 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y por último, menos un medio de la densidad, son 1000 kilogramo metro cúbico, por la velocidad 1, que es 1 metro sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, todas estas, presión 1 menos presión 2, si se fijan, todas estas me van a dar pascales. ¿Por qué? Porque kilogramo o masa por aceleración es newton. Y metro dividido metro cúbico me da metro cuadrado. Entonces al final todas estas me dan newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Entonces todos estos términos, el primero que suma, el segundo que suma y el tercero que resta, todos son pascales. ¿De acuerdo? Veamos cuánto da. Voy a subir un poco más esto. Y vamos a operar. Aquí sería 1000
9.8 por 12 más 0.5 por 1000 por 16 por 16, que es lo mismo que 16 al cuadrado, menos 0.5 por 1000 por 1. Y lo elevo al cuadrado porque es lo mismo. Entonces, esta sería la diferencia de presiones, ¿sí? Esto es lo que tendría que tener, que es lo que pide acá. Determine la diferencia de presiones de la bomba. O sea, la bomba debería de generar o poder generar una presión como esta para poder lograr subir el agua y que llegue a 16 metros sobre segundo a una altura de 12 metros. O subir 12 metros o saltar 12 metros de diferencia de nivel para que el agua llegue a 16 metros sobre segundo. ¿Sí? 245.100. Y estos son pascales. O también podría ser, si se los pidieran en kilopascales, serían 245.1 kilopascales. Cualquiera de estos dos puede ser una respuesta. Y se los dejo para que lo copien. Igual lo voy a publicar. No se preocupen. Entonces mañana vamos a estar básicamente solo con ejercicios de hidrodinámica. No me acuerdo cuántos son, pero por lo menos son unos 8, creo yo. Por ahí va a andar. Este ejercicio creo que, bueno, voy a necesitar que lo lean y que me den todas sus dudas que tengan mañana o si quieren de una vez. Si todavía creen que necesitan un poco de tiempo para asimilarlo, pues no hay ningún problema, lo vemos mañana. Y hay varios de estos, solo necesito que entiendan, digamos, que el término de la ecuación de Bernoulli, que es presión 1 por densidad por gravedad por H1, bueno, presión 1 más densidad por gravedad por H1, que sería la altura del punto de referencia que estaría a ese punto, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, es la velocidad que va en ese punto precisamente dentro de la tubería, y eso se replica en el punto 2, nada más. Entonces, de aquí es donde se empieza a jugar, o juega el libro, de preguntar o una densidad, o una presión, o una diferencia de presiones, o una velocidad, o una altura. ¿Sí? Es solamente tener el cuidado de leer todo lo que nos da el enunciado, y así como se hizo la relación de los diámetros y los radios, y luego manteniendo el principio de la continuidad, que dice que el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. Aquí específicamente tiene que ser así, estamos en fluidos ideales. Entonces, definimos que cada uno de los caudales respectivamente es, o se calcula, el área de la sección transversal que se está analizando por la velocidad que va en ese punto, y lo mismo en el punto de salida. De aquí, si se fijan, fue importante definir los radios para luego definir la continuidad y determinar la velocidad que nos hacía falta para poder aplicar esta ecuación de Bernoulli. Y una vez hecho eso, hay que tener cuidado también con los puntos de referencia para ver si podemos eliminar alguna de las alturas, sobre todo eso. Y luego pues ya simplemente trabajarlo todo. No es necesario que pongan tanta dimensional, yo se los pongo porque un día me regañaron que no uso dimensionales, pero yo muchas veces las quito por cuestiones de facilidad de operación. En el examen no es necesario que me pongan todo esto, pero sí necesito que vayan colocando los valores, obviamente, y todo el procedimiento, pero tengan claro las dimensionales. Yo se los voy dejando aquí para que vayan estudiando y vean, nada más que todo son unidades congruentes para al final llegar al resultado que esperábamos, que son pascales o kilopascales, que esa es una unidad de presión. ¿Sí? Bueno, yo lo dejaré aquí.
Faltan 10 minutos, me imagino que ya están muy cansados. Factores como el material del tubo, coeficiente de viscosidad y escorrentía harían que el cálculo se acerque a la realidad. De hecho, sí. El coeficiente de fricción es el que se determina normalmente o es el que se usa para ya diseñar eh, drenajes y diseñar agua potable. Por ejemplo, en agua potable hay un método que tal vez les trae más recuerdo a ustedes. Hay un método de Cross que haga de cuenta, viene aquí la tubería, y entonces hagamos de cuenta que tiene, yo qué sé, un ramal así, y aquí la conexión, haga de cuenta que estas son dos manzanas o 2 cuadras. Entonces se analiza cada uno de los nudos y se balancea, pero se tiene en cuenta el coeficiente, hay un coeficiente N que se llama, para el tubo que ustedes están usando. Depende del tubo si es de PVC o si es de, bueno, de concreto no, aquí tiene que ser de PVC. O si es de acero, digamos, o de HG o yo qué sé, o el hierro galvanizado o inoxidable, dependiendo del material que estén usando. En tuberías de agua potable, pues se diseña a sección llena, porque es presión. Ahora, cuando es drenaje, en el drenaje tiene mucha importancia. Aquí lo que estoy dibujando es una especie de pozos de visita, pero tiene mucha importancia el porcentaje de pendiente. Con eso se calcula la velocidad en el tubo y el tubo en drenaje regularmente se trabaja a sección parcial. Cuando ustedes diseñan cualquiera de estos dos sistemas, llegan, digamos, esto es lo que usted hace como una especie de aforo o de cuantificación para ver cuánto gasto o cuánto caudal va a tener de aguas negras o de aguas pluviales. Eso depende, en aguas negras depende de la población y en aguas pluviales depende del área y también depende de la precipitación. Pero digamos que este fuese el diseño que usted tiene originalmente y usted diseña más o menos a 20 años. Entonces, para 20 años, digamos, usted estima que el caudal va a ser este. Esta va a ser la diferencia. Y ahorita voy a un tema muy particular. ¿Qué sucede en Villanueva? Aparte de toda la un montón de ineficiencia que hay en la administración, resulta que donde ustedes vean que hay un socavamiento, acá especialmente en los pozos, es porque probablemente los tubos y el proyecto en sí ya llegó al límite de vida útil del proyecto, ¿sí? Entonces, cuando aquí estallan estos tubos, porque estos tubos jamás han sido diseñados para estar a sección llena, cuando ya fallan, entonces colapsa más de algo, ¿sí? Y lo que hace falta es volver a rediseñar todo esto y probablemente hacer otra red o aumentar el diámetro de esto. Pero eso no se realiza, este diseño no se realiza en cuestión de días. Esto lleva un proceso. Pero es básicamente cómo funciona todo esto. Y qué bueno que pregunta para aclararle este tema. Le quedó un poquito mejor clara la inquietud. O sea, respondí yo. Sí. Ah, ok. Va, entonces, cuando ustedes en algún momento estén con un alcalde y les digan ustedes no sirven porque como profesionales, porque me está pidiendo los planos del proyecto como está o la memoria de cálculo, resulta que es por esto. Porque nosotros no podemos dar un dictamen de si hay un error de construcción, hay un error de diseño si no tenemos los planos, si no tenemos la memoria, si no analizamos todo lo que quien diseñó y planificó lo concibió. ¿Ya? Se los digo porque cuando sucedió esto en Villanueva, el primer socavamiento que hubo sobre la carretera principal, no del puente, sino que estoy hablando de antes, de la primera entrada, resulta que el alcalde y muchas redes sociales y la prensa decía así que en Guatemala no hay ingenieros capaces. En realidad, los que son ineficientes son los administradores de los alcaldes. ¿Sí? Entonces mandaron a traer unos ingenieros gringos. ¿Por qué? Porque cuando llegó un equipo de gente guatemalteca, lo primero que les pidió fueron los planos. Mínimo eso para saber qué es lo que estaba pasando en general.
Cuando llegó el grupo de gringos, o de ingenieros gringos, ¿qué fue lo primero que les pidió? Pues también los planos. Ya. Entonces, por eso les digo, hace falta mucho. Pero en general, ya no me voy a meter a más líos. Eso es lo que sucede con este tipo de estructuras. ¿De acuerdo? Va. Entonces ya no les quito más tiempo. Ya es hora de almuerzo. La verdad es que hoy sí tengo hambre, no tomé mucha agua durante el día. Entonces sí, tengo bastante hambre. Publico esto al ratito, después de almuerzo. Los veo mañana. Sí, que estén bien. Buen provecho. Platicamos. Cuídense. Feliz día, ingeniero. Igual.